de moderador porque dejo a medias todo. Bueno, Ujú. entonces no tenemos moderador, entonces preséntate, José Luis, presenta tu iglesia. Pon un timer, Pete, y todo. Ok, yo aquí voy a poner tengo un watch, déjame ver, le voy a poner. ¿De cuánto va a ser el primer tiempo? Tenemos un minuto ahorita para presentarlos. No, ya se Lo va, conocen. Ya se Un minuto conocen de esto, ya obviamente. presentación ya y nos después conocemos, yo era bueno, yo y tú eres tú. 20 minutos de exposición. Ok, déjame que abra el celular porque tengo un celular ahí parado, lo voy a prender y ahí tengo un cronómetro bien bonito. Hay uno que hace tiempo regresivo. Mm. Vamos Bueno, a ver. Cronómetro. Este cronómetro es es progresivo. Ah, bueno, allá tiene uno. Pero yo voy con el mío para que no vaya a. ahí está Ok. el tiempo. Comienza tú a demostrar. No quisiste la presentación. Ah, no, sí, ahorita la hacemos ahí pequeñita. Ok, gracias y paz a todos, hermanos. Mi nombre es José Luis Alonso. Soy miembro activo de la Iglesia de Dios Séptimo Día. Creemos en el Evangelio verdadero de nuestro Señor Jesucristo. En esta tarde, en esta noche, vamos a hablar un tema muy importante que se llama la Eucaristía. Nosotros, la Iglesia de Dios, hemos conocido el mensaje del Señor Jesucristo de acuerdo a lo que dicen las Escrituras. José Luis, enciende el cronómetro, perdón, se quedó parado. Mm. Adelante, Sí. perdón la interrupción, nada más era importante eso. Ok, entonces vamos en esta pequeña disertación, vamos a buscar en las Escrituras lo que nos ha dejado el Señor como enseñanza para que nosotros tengamos vida en su palabra. Eh, Toda la verdad sobre este crucial asunto es un asunto muy crucial, la verdad, porque tenemos que hablar conforme al Evangelio de forma clara y sencilla que la Eucaristía es una doctrina distorsionada de las palabras del Mesías, del Señor. Una doctrina que si no está practicada por la iglesia primitiva, pues viene siendo una enseñanza que se salió a través del tiempo de los lineamientos de la primera iglesia. La escritura nos habla de una iglesia, dice Apocalipsis 18:23, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Hay que recordar esto siempre. Fueron engañadas. ¿Qué significa eso? Pues vamos a retomar un poquito qué es lo que nos dice la misma Iglesia Católica respecto a la Eucaristía, porque nosotros, para refutar algo, necesitamos qué nos dicen ellos. Así que me voy a adelantar a lo que va a decir, pues, el hermano Pitágoras, que es el que está contestando esta disertación. Lo tomé de una web que se llama Pan Vivo. La Eucaristía es sacramento porque el Mesías se nos da como alimento para el alma y es sacrificio porque se ofrece a Dios en oblación. Esto es lo que dice en esta página web. Dice también, la misa es el mismo sacrificio de la cruz con todo su valor infinito. Otra expresión. También dice, en él se cumplen todas las características del sacrificio. El sacerdote y la víctima son el mismo, el Mesías, quien se inmola con el fin de darle gloria a Dios. No es una representación, sino una renovación del sacrificio de la cruz.
En cada una se repite el sacrificio de la cruz. La única diferencia que se realiza en forma incruenta, fíjense bien, la palabrita incruenta, sin sangre, sin derramamiento de sangre. La misa es el perfecto sacrificio porque la víctima es perfecta. La Santa Misa tiene dos elementos. El Mesías ofrece su vida para rescatarnos del pecado, pues con su muerte expía nuestros pecados y es el Mesías mismo quien se ofrece al Padre y une su sacrificio al nuestro. Bueno, pues, mis hermanos, esto es lo que dice esta página web. Pan Vivo se llama, Pan Vivo. Pero vamos a ir viendo conforme a la palabra todos estos puntos. Como vimos, el sacerdote afirma ofrecer en oblación o sacrificio, que es la palabra correcta, sacrificio al propio Mesías, de forma, pues, de una especie que se llama hostia. Según el dogma oficial del catolicismo, esa hostia se trata del propio Mesías, con su cuerpo, alma y divinidad. Fíjense bien, con su cuerpo, alma y divinidad. Como podemos ver estas siguientes palabras que la hemos tomado de aquí. Hay un gran, digo yo, de extracción, porque sí, así es. Jorge Loring, es un sacerdote español. Tiene un libro que se llama Para Salvarte. Yo creo que todos ustedes ya lo deben de tener. Leemos lo siguiente, dice: el sagrario es lo principal de la iglesia, aunque a veces no está en el altar mayor. El sagrario es una especie de casita con su puertita y su llave. Ahí está Jesús, el Mesías. Y por eso a un lado hay encendida una lamparita. Siempre que pasemos por delante debemos ponernos de rodillas delante de tierra en señal de adoración. Lo mismo si está reservado o que si está expuesto. La imagen merece nuestra veneración y respeto porque está en lugar del Señor, o del Señor, de la Virgen y de los santos a quienes representan. Son sus retratos, sus estatuas, pero lo que hay en el sagrario no es un retrato o estatua de Jesús, el Mesías, sino el mismo Jesús Mesías, vivo, pero glorioso, como lo está ahora en el cielo. Estas son las palabras del sacerdote español Jorge Loring. Tiene ahí su página también. Bueno, este señor ya hasta se murió, pero bueno, retomamos sus palabras. Como pueden ver, hermanos, todas estas cosas que les he leído, yo les aseguro que tal como dicen aquí, no se encuentran en la Biblia, ¿sí? Entonces, pero bueno, vamos a guiarnos ahora por la palabra. Esa imagen o esa custodia que más que nada representa un sol. Recordemos que la Iglesia Católica retomó mucho del culto mitraico, la adoración del sol. Constantino era adorador del sol. Entonces, nosotros se nos hace muy sospechoso que lo representen con la misma doctrina del mitraísmo del pueblo romano, pagano. Pero bueno, nosotros no estamos aquí para pues, señalarles. Pero vamos a ver lo que nos dice la Escritura. Recuerden que ellos dicen que la Eucaristía es el mismo sacrificio de Cristo y que se está renovando. Sí, se está renovando. Cada vez que se hace un sacrificio se renueva. Vamos a ver lo que dice la Escritura. Vamos a leer este texto. Hebreos 9. Dice Jesús, 9:28. Jesús fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que lo esperan. Miren, hermanos, el sacrificio de Cristo nos dice en el libro de Hebreos que fue una sola vez, ¿sí? O sea, eso indica que no se vuelve a repetir. Ahora, vamos a seguir en el capítulo 10 de Hebreos. Dice, Hebreos 10:10, dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesús, el Mesías, hecha una vez para siempre, y ciertamente
Todo sacerdote está día tras día ministrando, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero el Mesías, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado a sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Ven, hermanos, que lo que nos dice esa página católica, que está tomado de su catecismo, es contradictorio a lo que el Señor realmente hizo, un sacrificio único e irrepetible. No hay necesidad de que el Señor esté sacrificándose día tras día. Y ahora miles de veces, porque cuántas ciudades o cuántos sagrarios hay en el mundo donde repiten día con día este sacrificio, el cual no se vuelve a repetir porque fue hecho una sola vez. Ahora, dice ahí el mismo libro de Hebreos 10, ya, pero en el verso 18, dice, pues donde hay remisión de estos, o sea, de los pecados, no hay más ofrenda o sacrificio por el pecado. Fíjense bien, hermanos. ¿En qué consiste ahora la salvación? En la fe, una profunda fe en nuestro corazón, donde nosotros creemos sinceramente que aquel sacrificio ya nos ha salvado. Ya fue hecho por nosotros, una vez para siempre, nos dicen las Escrituras. Nosotros no tenemos que estar sacrificando nuevamente a Cristo, demeritando aquel sacrificio original que se hizo hace casi 2000 años. Hermanos, esto es una blasfemia. Demeritar el sacrificio de Cristo y el hombre con sus propias obras quieren volver a hacerlo. Ahora, leímos ahí que era renovar. Renovar, se renueva todo lo que se hace viejo. ¿Cuándo se va a hacer viejo el sacrificio de Cristo? Jamás. Jamás. El sacrificio de Cristo fue único e irrepetible, dice la Escritura. Entonces, hermanos, ¿de dónde viene este culto, esta costumbre? ¿De estudiar las Escrituras? ¿De dónde surgió? Sabemos por la historia que en Roma había el culto al dios Mitra, el cual sus sacerdotes cocinaban panes sagrados, los consagraban y los repartían al pueblo y comían la carne de su Dios. Fíjense bien, en los tiempos que Pablo predicó, se hacía eso allá en Roma. Pero ¿qué doctrina dominó? ¿La de Pablo? No, la que ellos tenían, el mitraísmo, es el que dominó. Los apóstoles no hacían eso. Ahorita lo vamos a ver en 1 Corintios 11. Ellos no hacían eso. Ahora, en claras palabras, la epístola de los Hebreos dice bien claro que la ofrenda o ocasión del cuerpo del Mesías es única e irrepetible. Por lo tanto, no hay más ofrendas por el pecado, y esto hay que tenerlo en la mente, señores. Dice, entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando el sacerdote o el diácono levanta esta oblea delante del pueblo, dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y seguidamente, pues, lo ofrecen a Dios Padre como sacrificio de oblación. Esto es lo que se hace en todas las iglesias. Estos sacerdotes, al levantar con sus manos este Cristo, y lo voy a poner entre comillas, lo cual ya fue predicho, fíjense bien, esto que hacen ya fue predicho por el Señor Jesucristo. Si usted lo lee en Mateo 24, 23, dice, si os dicen que ahí está el Mesías, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos. Lo dice el Señor Jesucristo. Bueno, si él iba a dejar su cuerpo, su sangre en un ritual, por razón dijo el Señor Jesucristo, que cuando te digan que ahí está el Mesías, no les creáis. Esta palabra del Señor Jesucristo tiene que tener valor, muchísimo valor en todo cristiano.
El propio Señor Jesucristo dijo, no creáis. También dijo, si te dicen que está allá en el desierto o está en el aposento de arriba, aquí ya prefigura personajes que se autonombren metidos. No creáis. ¿Y cómo reclama a él? Sí, el micrófono, por favor. Recalca él, dice, porque el Hijo del Hombre no vendrá sino como el relámpago que sale del oriente hasta el poniente. Él llegará, cuando venga a la tierra, va a llegar del cielo. Del cielo. Él no va a ser bajado por una oración que haga un sacerdote. Él, cuando la iglesia, va a llegar con poder y gloria desde el cielo. Ni siquiera va a andar aquí en la tierra un falso Mesías para por si ahí conocen a ustedes que ya están yendo a ver, haciendo milagros. No crean. Es la orden de mi Señor Jesucristo. No crean. Entonces, lo que sí dejó escrito el Señor, dejó dicho, más bien, mejor dicho, es que debemos hacer un recordatorio de su pasión y muerte. Y dice el texto, por favor cierre el micrófono, en Lucas 22, 19 dice, y tomó el pan, dio gracias, lo partió y les dio disculpas. Este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en recuerdo de mí, en memoria de mí o en recuerdo. No es que nosotros volvamos a recrear al Hijo de Dios o que una persona muy consagrada pueda recrear al Hijo de Dios. Lo dejó como un memorial, un recuerdo. O sea, que nuestro corazón esté consciente de aquel sacrificio hermoso, póstumo, perfecto y único por nuestro Salvador. Es lo que nos está pidiendo. Acuérdense de lo que hice por ustedes. O sea, que estemos viviendo en santidad y con esa fe que fuimos rescatados del pecado por el Mesías en un solo sacrificio. Eso es lo que nos enseñó el Señor. ¿Sí? Y ciertamente, Él tiene un punto que no le han entendido. Desde las profecías se dijo que Él hablaría en parábolas. Y aquí es donde no entienden. Yo no les voy a decir, hay un texto que dice que habló simbólicamente. No lo hay. Pero sabemos por las propias escrituras que Él hablaría en parábolas. ¿Qué es? En sentido figurado, hermano. ¿Sí? Él siempre hablaría en sentido figurado. Y hay un texto, a ver, deja ver, tengo 5 minutos. Hay un texto muy importante para que se den cuenta que el Señor realmente sí aplicó esta profecía de hablar siempre en parábolas. Vamos a leerlo en Marcos 4, aquí está un texto donde el Señor dice aquí en el verso 10, Marcos 4:10, cuando quedó a solas con los que le seguían, a la una con los 12 le preguntaron sobre las parábolas. Y él les dijo, a vosotros os has dado el misterio del reino de Dios, pero a los que están afuera, todo se les presenta en parábolas. ¿Se da cuenta, hermano? A los que no eran del grupo, dice, se les presenta en parábolas, para que por mucho que miren, no vean. Fíjense bien, por mucho que oigan, no entiendan, no sea que se conviertan y se les perdone. Yo siempre tenía esta duda, ¿por qué el Señor dijo esas palabras y Él vino a salvar a todos? Porque a esto los excluyó, a este grupo, a los de afuera. Les dijo para los que para que por mucho que miren no vean, por mucho que oigan no entiendan, no sea que se conviertan y se les perdone. No entendía yo por qué decía eso, pero cuando pues leyendo un poquito más de las escrituras, él ya había sentenciado a ellos mismos, a los de afuera, que eran los fariseos. Cuando la osadía de cometer el pecado en contra del Espíritu Santo, el Señor les dijo que ese pecado no tenía perdón en esta vida, ni en la venidera. ¿Sí? Por eso, él ya tenía clasificado ese grupo. No sea que se arrepientan y les tenga que perdonar.
habían cometido ya un pecado imperdonable. Ahora, con este lenguaje a los de afuera, ahora sí vamos a entender lo que nos dice el Señor en Juan 6, el famoso texto que nos trae a esta disertación. Vamos a leerlo en Juan 6. Miren, hermanos, vemos esto que el Señor dijo, a los de afuera todos se les hablará en parábolas. Cuando Él está hablándole a la gente, les está diciendo, primeramente, pues en el capítulo 6 habla de que muchos lo seguían por la comida, ¿sí? Entonces, el Señor reclamaba que no tenía que hacer eso, tenían que buscar más. Pero fíjense bien, le preguntan, él contesta, dice, esta es la voluntad del que me ha enviado para que no se pierda nada de lo que él me ha hecho, verso 39, sino que lo resucite en el último día. Verso 40, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que vea al Hijo y crea en él, tenga vida eterna, y que yo lo resucite en el último día. Fíjense bien, este versículo no lo mencionan para nada, pero Jesús dice que todo el que vea al Hijo y crea en él, tenga vida eterna, y yo lo resucite en el último día. Y fíjense lo que sucede aquí adelantito. Dice, los judíos murmuraban de él, porque había dicho, yo soy el pan que ha bajado del cielo. ¿Quiénes eran estos judíos? Los de afuera, lo que decía Marco, los de afuera. Y fíjense bien cómo comienza a hablarles a ellos. Y decían, ¿no es este Jesús, hijo de José, cuyo padre y madre conocemos? ¿Cómo puede decir que ha bajado del cielo? Jesús le respondió, no murmuréis entre vosotros. Nadie puede venir a mí si el Padre no me lo ha enviado. Que me ha enviado no lo atrae, y yo lo resucitaré el último día. Fíjense bien, estos ya eran los judíos incrédulos, los que no creían en el Señor Jesús, los de afuera. Y es ahí donde empieza a utilizar el lenguaje de la parábola. Todos se los diré en parábolas para que ni viendo no vean, ni oyendo no entiendan. Fíjense bien, y aquí va. No es que alguien haya visto al Padre, sino que aquel que ha venido de Dios, este ha visto al Padre. Se te acabó el tiempo. Qué minuto. Bueno, Ti, ¿estás lista para moderar a ti o no estás lista para moderar? Bueno, permíteme poner el tiempo. Ok. Vamos a ver dónde dejé mi... Aquí está mi phone. Yo lo único que quiero decir que hace rato José Luis estaba en otro grupo y dijeron que el nombre de Jehová no importa porque no es Dios. Ok, ya estoy lista, Pete. Bueno, Otilia, antes de que comience el tiempo, como José Luis le dejé que se presentara, voy a presentarme yo. Otilia, Pete. ¿Cómo? ¿Por qué no estaba ya exponiendo? No. Otilia, Pete. Estamos las dos cosas al mismo tiempo, tío. Ha sido una presentación rápida, dice José Luis. Okay. Y después comienzo a poner tiempo para su ¿Puedo exposición. sugerirles algo? A ver, dale, hermano Jesús. Adelante. Miren, para las lecturas de las citas que Pete diga o hable, y para que pueda ser efectivo su tiempo, lo que sugiero es permitir que uno de los que estén de audiencia lean las citas que les pide Tito. Por Sí, para que ejemplo, avance. si menciona Juan 6, algún versículo y capítulo, que lo lean para que el tiempo fluya, ¿no? Porque para que Pete pueda exponer más sus ideas, porque si batalla un poquito a leer, entonces le va a ayudar bastante. No sé si estés de acuerdo, Pete. Está bien, estoy de acuerdo. ¿Está de acuerdo mi rival? Pero Luego. tiene su lector ahí en su tablet, Pete. También. Y también avanza. Sí. Uh-huh. Bueno. Bueno, me comienzo a presentar una rapidito, Tito.
Mi nombre es Deadpool, pertenezco a la Legión de la Señora de la Paz, la Reina de la Paz, de Stockton, de la Anunciación, la Catedral, y represento a la comunidad de Stockton con el tema si la Eucaristía pregunta presencia real o simbólica de Cristo. Ese es el tema que vamos a debatir con el hermano José Luis Alonso. Gracias. Adelántate. Mis minutos comienza cuando tú digas. Tu minuto de presentación. Sí. Ahorita es mi minuto ya del debate. De mis 20 minutos de exposición. Ok, 20 minutos de exposición. ¿Cuánto de refutación? ¿10? 10 minutos. Ok. 5 de contrarreputación y 2 preguntas y 2 reputaciones a la pregunta. No, respuesta y refutación. Exacto. Ok, muy bien. Ok, bueno, pues si ya se presentaron muy bien, entonces ya podemos continuar. Mi nombre es Otilia Jolader y vamos a comenzar este debate. Le ponemos su tiempo a Pete, sus 20 minutos de exposición. Vas a comenzar tú, ¿verdad, Pete? Ya comenzó él, ya terminó su exposición ahora me Ah, toca a mí mi exposición. yo preguntaba. Ok, muy bien. Entonces, adelante, Pete, con tus 20 minutos de exposición. Gracias a ti. Dice así. Este tema central de nuestra discusión por eso es que la Eucaristía es llamada sacramento de nuestra fe. Nosotros, los católicos, aceptamos sintiendo las palabras del mismo Jesús, que durante la misa, bajo las especies del pan y el vino, se la consagración por el sacerdote se hace presente realmente Jesucristo en el cuerpo y la sangre y alma divinidad. Para los judíos, esa palabra del cuerpo y la sangre de alguien significaba, hablaba de la totalidad de la persona. Por eso Jesús, cuando introduce instruyendo este sacramento, dice esto: este es mi cuerpo, este es mi sangre. En otras palabras, no nos está diciendo que el pan y el vino consagrados se encuentra la plenitud de su persona. Como Jesús es Dios y hombre verdadero, entonces se halla presente el cuerpo y la sangre y el alma y la divinidad de nuestro Señor. Veámonos que ya en el Antiguo Testamento se consideraba que necesario el derramamiento de sangre de la víctima ofrecida a Dios en representación de los pecados. Levítico capítulo 5 versículo 9 dice:
y rociarás con su sangre la pared del altar y derramarás el resto de la sangre al pie del altar. Es un sacrificio por el pecado. Levítico 17:11. Porque el alma de todo ser viviente está en su sangre, y yo les di la sangre para que la lleven al altar para el rescate de su alma, pues esta sangre paga el la deuda del alma. Hebreo capítulo 9, versículo 22 nos dice lo siguiente. Según la ley, la purificación de todo se ha de hacer con sangre, y sin derramamiento de sangre no se quita el pecado. Jesús en el nuevo Cordero, el Cordero de la nueva alianza, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como repite la Iglesia constantemente en todas las misas que se celebran a lo largo del mundo. Esta es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. San Juan capítulo 1 versículo 36. Mientras Jesús pasaba, se fijó en él y le dijo: ese es el Cordero de Dios. Cuanto Jesús instruye la Eucaristía, no habla en el sentido de figurado o simbólico, como dicen equivocadamente nuestros hermanos protestantes. El lenguaje usado por Cristo durante la última cena no puede ser más evidente. Jesús dice: esto es mi cuerpo, este es mi sangre. Y no, esto representa ni nuestro Señor habló con claridad, sin dejar lugar a dudas. San Mateo capítulo 26, versículo 26 al 28 dice lo siguiente. Jesús tomó el pan y lo partió y lo dio Jesús sus discípulos diciendo: tomen y coman, este es mi cuerpo. Después tomó una copa y se la pasó, diciendo: beban todos de ella. Esta es mi sangre, la sangre de la alianza, que es derramada por una muchedumbre para el perdón de sus pecados. San Marcos capítulo 14, versículo 22 al 24, se lo dio, diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Y les dijo: esto es mi sangre, la sangre de la alianza, que será derramada por una muchedumbre.
San Lucas capítulo 22, versículos 19 al 20 dice lo siguiente. Esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Esta copa es la alianza nueva, sellada con mi sangre, que es derramada por ustedes. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 23 al 25. El Señor Jesús tomó el pan y lo partió diciendo, este es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Tomando la copa, dijo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Todas las veces que la beban, háganlo en memoria mía. Y para reafirmar lo citado con anterioridad, Jesús dice también que su cuerpo es verdadero comida y su sangre es verdadera bebida. No nos aclara que no habla con simbolismo, sino que efectivamente el cuerpo y la sangre que nos dará será realmente para ser comido y bebido como creemos en la Iglesia Católica. Para nosotros, la Eucaristía es la presencia real de Cristo y no un mero símbolo. ¿Cómo creen que fuera de nuestra iglesia? San Juan capítulo 6, versículos 53 al 54 dice lo siguiente. Jesús le dijo, en verdad os digo, si no coméis la carne del hombre y no bebéis su sangre, no tendrán vida en ustedes. Y el que come mi carne y bebe mi sangre vivirá de la vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. San Juan capítulo 6, versículos 55 al 56, dijo lo siguiente, mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanecerá en mí y yo en él. Es cierto que esto resulta difícil de entender para algunos, como Jesús ya nos lo dice, al igual que en el desierto los israelitas dudaban que Dios podría darles de comer la carne así. También cuando vino Cristo, los judíos cuestionaban él. ¿Cómo le podrían dar de comer su carne? Número 14, número 11, versículo 4. Los israelitas se pusieron a quejarse diciendo, pregunta, ¿quién nos dará carne?
para comer? Pregunta. Número 11:18. Santificase para mañana. Comerán carne, pues ustedes dijeron. Pregunta. ¿Quién nos dará carne para comer? Pregunta. Yahvé les dará carne y la comerán. San Juan, capítulo 6, versículo 52. Los judíos discutían entre sí. Pregunta, pues, darnos a comer carne. Pregunta. Después, el principio, la iglesia se reunía a celebrar la Eucaristía. Entonces, conocían como fracción del pan. Lo hacían el primer día de la semana, es decir, el domingo, tal y como los sigue haciendo la Iglesia Católica todos los domingos del año. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42. Dice, acudían así duamente a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia, a la fracción del pan y a la oración. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 7. El primer día de la semana estábamos reunidos para la fracción del pan. Los que se repiten en la misa durante la celebración de la Eucaristía tiene su origen en la palabra de Dios, como podemos ver a continuación. En la misa se dice, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Esta aclamación se basa en la siguiente texto. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 26. Fíjense bien, cada vez que comemos este pan y bebemos de esta copa, estamos proclamando la muerte del Señor hasta que vuelva. Previa a la comunión es necesario haber confesado ante el sacerdote todos los pecados mortales. De la contrario, el pecado que uno no comete está de suma gravedad. Como nos dice los siguientes textos bíblicos. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 27, dice, el que come el pan o bebe en la copa del Señor y dignamente peca contra el cuerpo y la sangre del Señor.
Primera de Corintios, capítulo 11, versículo, Minutos. gracias, versículo 29, dice, el que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación, por no reconocer el cuerpo. Para terminar, veamos algunos textos más que refuerzan lo que la Eucaristía significa para nuestra Iglesia Católica. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 16 dice lo siguiente: la copa de bendición que bebecimos, pregunta, ¿no es comunión con la sangre de Cristo? Pregunta. ¿Y el pan que partimos? Pregunta, ¿no es comunión con el cuerpo de Cristo? Pregunta. San Juan, capítulo 6, versículo 35 al 41. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. A los judíos murmuraban, porque Jesús había dicho, yo soy el pan, ha bajado del cielo. San Juan, capítulo 6, versículo 48 al 50, yo soy el pan de vida. Aquí tiene el pan que baja del cielo, para los que coman ¿Me ya no escuchas, Pete? mueran. Exacto. Fíjate, Ok, ya se acabó. el tiempo. Ahí están los 20 minutos de la exposición. El católico Pete Nicaragua. Ok, no sé si alguien está mirando por ahí el debate, y si no, el que lo va a mirar, pues le puede dar like y le puede comentar, ¿verdad, Pete? Bueno, Así es a ti. Sí, Ahorita ¿tiempo de cuánto es? lo estamos grabando para subirlo después. ok, muy bien. Adelante. Ok, muy bien. Entonces ponemos el cronómetro nuevamente para sus 10 minutos de refutación. ¿Otros 20 minutos? Le ponemos sus 10 minutos de refutación. Cuando comience a hablar, José Luis, le pongo sus 10 minutos. Adelante. Ok. Vamos a ahora sí lo que dijo él. Yo creo que vamos a retomar de nuevo. Vamos a retomar de nuevo para que no nos perdamos. Recordemos que la Eucaristía está totalmente refutada desde el libro de Hebreos, totalmente refutada, porque dice en Hebreos, Jesús fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que les fue ofrecido una sola vez. No habla de repeticiones. Desde aquí ya está siendo refutado el sacrificio incruento. El señor Pitt leyó un texto de allá de Levítico donde dice que sin sangre no hay sacrificio. Dice bien, o sea, ¿cómo van a repetir un sacrificio que no lleva sangre? Eso es ilógico. ¿Y cómo vas a engañar a un lector de la Biblia, a un creyente verdadero de las Escrituras? Eso se hizo cuando la gente no conocía lo que decían las Escrituras. Nos vuelve a decir el libro de Hebreos, en el capítulo, ahí mismo en el capítulo 9, dice, Hebreos 10, dice, y en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo del Mesías, de Jesús el Mesías, hecha una vez para siempre. Fíjense bien, nuevamente, hecha una vez para siempre. Significa que no se puede repetir.
necesitas bajar del cielo al Mesías y volverlo a matar para que sea un sacrificio. Y eso no lo van a lograr, aunque un santo Ligorio decía por ahí, decía, sacerdotes, yo no quiero que se bajen de los altares porque solamente ustedes hacen bajar al Hijo de Dios para ponerlo en la Eucaristía. Palabras menos, palabras más, pero así decía ese santo muy querido por la Iglesia Católica. Entonces, ¿cómo va a ser posible que puedan renovar, repetir y volver a sacrificar al Mesías en la Eucaristía? O sea, ¿creen o no creen en la palabra de Dios? ¿De qué se trata? ¿O cómo es el asunto aquí? Hacer lo que nos dé la regalada gana, desechando las escrituras. Por eso les digo, este tema es fuerte, porque tendrán que dar cuentas cómo le hacen para repetir el sacrificio de Cristo. Y sin sangre todavía. Estos son magos. Nos vuelve a decir el texto, habiendo ofrecido una vez para siempre con un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios y de allí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado a sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre, fíjense bien, para siempre a los santificados. Dice más adelante en el verso 18, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda, sacrificio para el pecado. Entonces, ¿de dónde sale el ritual eucarístico, hermanos? Y el apóstol encomendado para esta palabra en el libro de Hebreos nos está hablando con toda claridad. Pero ahora vamos a ver lo que decía en Primera de Corintios 11. ¿Sí? Vamos a leer un poquito estos textos. Dice en las Escrituras, primeramente, cuando dice en Lucas 22, y tomó el pan, dio gracias y lo partió y les dio y lo les dio diciendo, este es mi cuerpo para que por vosotros es dado, hacer esto en memoria de mí. Miren bien, vuelvo a repetir esto, hermanos, lo estoy repitiendo para que quede constatado. Es un recordatorio y lo vamos a corroborar. ¿Qué significa comer y beber de la copa? El apóstol Pablo escribió a los Corintios este texto clarísimo, dice así el texto, 1 Corintios 11, 27. De manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y la sangre del Señor. Por tanto, pruébense cada uno a sí mismo y coma para sí del pan y beba de la copa, aunque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para él. A ver, hermanos, dice aquí que si no comes la Eucaristía, ¿ya comes juicio? No, hermanos, dice que si comes del pan y del vino, sin discernir el cuerpo del Mesías. O sea, tú tienes que saber cuál es el cuerpo del Mesías. ¿Sí? Si estás comiendo las emblemas y no sabes cuál es el cuerpo del Mesías, estás comiéndolo indignamente y lo vamos a demostrar ahorita. Lo que sucede cuando Pablo dice de comer indignamente, significa que hay que saber cuál es el cuerpo del Mesías y vamos a verlo en este texto. Dice así, siendo un solo pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. 1 Corintios 17. Fíjense bien, te estás comiendo el pan y bebiendo del vino, pero no sabes cuál es el cuerpo del Mesías. Erróneamente tú crees que los emblemas es el cuerpo del Mesías, estás comiendo indignamente, porque realmente el cuerpo del Mesías somos nosotros. Con ser muchos somos un cuerpo. Nosotros somos el cuerpo del Mesías. El grupo de creyentes que están haciendo el memorial de nuestro Señor Jesucristo, ese es el verdadero cuerpo del Mesías. ¿Sí? Entonces, nosotros, ahora, dice Pablo más adelante en el capítulo 12,
Vosotros pues sois el cuerpo del Mesías y miembros cada uno en particular. Dice en Efesios 4, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Mesías. O sea, de no saber cuál es el cuerpo del Mesías en el día de hoy, esa es una tremenda ignorancia. El cuerpo del Mesías son los verdaderos cristianos, los que saben que en nosotros mora Cristo espiritualmente, nosotros somos ese cuerpo del Mesías. Por consiguiente, no discernir o no entender el cuerpo del Mesías significa no reconocer o entender que todos los cristianos verdaderos somos el cuerpo del Mesías, el cual es siendo durante esta era. Y quien en la cena del Señor no discierne o comprende esto, entonces está tomando indignamente del pan y del vino. Fíjese bien, Pablo dice del pan y del vino. Obviamente estas palabras del apóstol no significan creer en la doctrina del Papa. 2 minutos. La transubstanciación. Bien, entonces, hermanos, dice Pablo, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión con la sangre del Mesías. El pan que partimos no es la comunión con el cuerpo del Mesías. Pues aquí Pablo no está diciendo que lo que estamos comiendo es el cuerpo del Mesías, sino que al nosotros estar haciendo el memorial, hacemos comunión con aquel sacrificio hermoso, perfecto y único del Mesías. Dice bien, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión con la sangre del Mesías, aquella que se derramó? Estamos en contacto con el Señor en haciendo el memorial, es lo que está diciendo Pablo. El pan que partimos, ¿no es la comunión con el cuerpo del Mesías? Estamos en comunión con el Señor, haciendo este mandamiento que Él nos dejó, el memorial de su muerte y de su resurrección. Entonces, hermanos, realmente esa condenación que se recibe por no discernir el cuerpo del Mesías, no discernir el cuerpo del Mesías, está pasando por muchísima gente, y pasó por muchos siglos. Tristemente, el engaño, como dice ahí en Apocalipsis, engañaste a todas las naciones. Tiene que haber una consecuencia muy triste y muy grave para todas estas gentes. Ahora, comer la carne del Mesías y beber su sangre, hermano, este es otro punto en Juan 6 muy importante. Jesús dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en nosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece. Esta palabra Jesús no la han entendido. Gracias. Gracias a ti. Bueno, mi querido público. Moderadora, mi querido público. Vamos ahora sí a los 10 minutos de refutación de Pete. Adelante, Pete. Muchas gracias, mi querida Oti. Muchas gracias a todos los hermanos y hermanas que vayan a ver esta grabación del debate con José Luis Alonso. Bueno, él dice, en primer lugar, dijo él que la custodia, se fue con el tema de la custodia del sol. Vemos lo que nos dice San Lucas 1:78, que hasta el sol naciente es la representación de Cristo, por lo tanto en esa custodia está representando a Cristo. En Malaquías dice que hasta que el sol se levante hasta el poniente, se le da un sacrificio de incenso a ese Dios. Dice Yahvé Sebao, ahí mismo está representando a Cristo en el Antiguo Testamento. Ahora vamos con lo que él dijo. Él dijo que en Levíticos capítulo 5, que era algo completamente fuera de lógica. Claro, es lo mismo que dijeron todos los anticristos que se le fueron a Cristo en el versículo 66.
capítulo 6, o sea, 666, el número de la bestia. Ahí vemos que quiénes son la verdadera bestia. Son todos aquellos que abandonan la iglesia. Ellos son los verdadera bestia. Y vamos a ver lo que nos dice el Señor Jesús. Vamos a ver si Nos el deja Señor ese tema. Jesús... Oti, me regala un minuto más por su interferencia. Interrumpieron a usted, no lo interrumpieron a usted, no interrumpa. Bueno, vamos a ver lo que nos dice el Señor Jesús. Vamos a ver si el Señor Jesús estaba triste porque se le fueron aquellos y dijeron, ay, 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 yo no quiero que se vayan, quiero que se queden todos ustedes. Vamos a ver si así fue lo que dijo el Señor Jesús. Vamos a ver. Dijo, estas cosas las dijo Jesús enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm, y muchos de sus discípulos, o sea, como el hermano José Luis, lo abandonaron. Y oído dijeron, dura es esta doctrina. Pregunta, ¿quién es el que puede escucharla? Mas Jesús le dijo, sabiendo por sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, le díjole, esto os escandalizan. José Luis, ¿eso te escandaliza a ti? José Luis, ¿eso se escandaliza, Han? ¿Eso se escandaliza usted, peregrino? ¿O todas las sectas que andan purgando por el mundo se escandalizan por eso? Pregunta, pues, que sea así. Vierses al Hijo del Hombre, pregunta que el Hijo del Hombre subir a donde antes estaba. Pregunta, el Espíritu es el quien da la vida y la carne, o el sentido carnal de nada sirve para entender en este misterio la palabra que yo os dicho. El espíritu y la vida son, pero entre vosotros hay algunos que no creen. Que bien, sabéis Jesús desde que el principio, cuáles eran los que no creen y quiénes son los que le creen. Habían de entender, de entregar. Ahí mismo lo dice. En Corintios lo dice que el Señor Jesús tenemos que comer su sangre, beber su sangre, comer su carne, hasta que Él vuelva. Según dice José Luis, dice que nosotros lo traemos a Jesús, lo traemos, lo bajamos, lo traemos en el cielo, le enterramos el puñal y le hacemos, y después le sacamos el corazón, se lo ofrecemos en el aire. Vamos a simular a ti, le ofrecemos el corazón en el aire y decimos, oh dioses en el cielo, aquí le tenemos el sacrificio de alabanza a ustedes y a ustedes los adoramos y ¡pum! Le comemos el corazón y si hacemos el acto, según José Luis, hacemos el acto caníbal de comer una persona. Pero sucede que nuestro Señor Jesucristo no habló español, no habló latín, no habló griego, sino que habló en arameo y ocupó la palabra pasar, que significa
cuerpo físico. Él dijo, coma mi cuerpo, se refiere, cómame a mí. ¿Por qué se escandalizaron si supuestamente José Luis dice que ahí habla que era un símbolo? ¿A quién se va a escandalizar por un símbolo? Yo pregunto. Yo espero que su contrarreputación, él me diga quién se escandaliza de un símbolo. Porque el que se escandaliza de un símbolo, le patina el coco, le patina requete el coco, como dice el padre Luis Toro. Ahora seguimos con el otro texto bíblico que José Luis sí dijo. Él dijo me ha dicho en Hebreo capítulo 9, se fue al versículo 28. En el versículo 28 de Hebreo, según José Luis dijo, que está, vamos a Hebreo, déjeme irme a Hebreo, capítulo 9. Vamos a ver lo que nos dice en Hebreo. Él leyó versículo 10 y después vamos al versículo que él leyó en su exposición. Dice, así también Cristo ha sido una sola vez inmolado y ofrecido en sacrificio para quitar de raíz los pecados del mundo. Y dichoso, y otra vez aparecerá, y no para exprimir los pecados ajenos, sino para dar la salud eterna. Y los que le esperan con viva fe. Bueno, ¿dónde dice ahí que ese sacrificio no iba a ser impuesto y que no iba a ser eternamente ofrecidos en las misas? Ahí no dice nada de eso, por lo tanto, su versículo ha sido reputado. Ahora vamos con el otro versículo. El versículo número 10 y el 11. Vamos a reputárselo eso también a estos mentirosos, charlatanes, sepulcros blanqueados, idólatras que andan por el mundo esparciendo mentiras y engaños a las pobrecitas ovejitas que no saben nada de Biblia. Dice así. Y diferente abluciones y serenes carnales que no fueron establecidas, sino está en el tiempo en que la ley sería corregida o reformada, más sobreviniendo de Cristo pontífice, que nos habías de alcanzar los bienes venideros por medio de un tabernáculo más excelente. Gracias. Okay, me quedo allí. Los 10 minutos de PIT. Ahora vamos a los 5 minutos de contrarrefutación. José Luis. Adelante. Qué tristeza, Pete. Adelante. Es tu iglesia que dice que la misa es el sacrificio de la cruz con todo su valor infinito. Y Hebreos nos dice claramente, Hebreos 10 dice,
esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesús, el Mesías, hecha una vez, fíjate bien, una vez para siempre, no de repetición. Eso es una blasfemia. ¿Cómo vas a repetir el Cristo si el texto dice que fue ofrecido una sola vez? Y lo dice, ciertamente los sacerdotes están día a día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados, pero el Mesías, habiendo ofrecido una vez para siempre un sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y ahí en adelante esperando a que sus enemigos sean puestos por estrado a sus pies, porque con una sola ofrenda no hay que repetir, no hay que estar renovando el sacrificio, porque fue perfecto, dice la Escritura. Sí, con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Ahora, en Hebreos 10:18, más adelantito dice, pues donde hay repetición de estos no hay más ofrenda, o sea, sacrificios por el pecado. Ya fuimos nosotros el sacrificio por los pecados, lo realizó el Señor Jesucristo. No tiene ningún sacerdote que andar repitiendo los mismos sacrificios. No hay necesidad porque el sacrificio de Cristo fue perfecto. Fíjate bien, fue perfecto. Ahora, todo eso de las repeticiones lo dice en tu propia iglesia, dice, no es una representación, sino una renovación del sacrificio de la cruz. Eso lo dice tu iglesia ahí en el catecismo. En cada una se repite el sacrificio en la cruz. Fíjate bien las mentirotas. La única diferencia es que se realiza en forma incruenta. Tú mismo leíste el texto que sin sangre no hay sacrificio allá en Levítico. O sea que tú solo te refutaste. Y aquí dicen que es incruenta, o sea, sin derramamiento de sangre. Así que, hermanos, si no hay derramamiento, no hay sacrificio, entonces es una mentira, es una vil mentira. Ahora, lo que estábamos diciendo, no saben ni siquiera qué significa comer la carne del Mesías y beber su sangre. En realidad, Jesús dijo, de cierto, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne, bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y mi sangre, en mí permanece y yo en él. Ahora, estas palabras no las han entendido, nunca las han entendido. Esa expresión de comer la sangre del Mesías y beber su sangre es un hebraísmo, es una figura. Acuérdense que el Señor dijo que a los de afuera, a los fariseos, a los sacerdotes del templo, les hablaría. Llevo 3 minutos 30, ¿por qué me estás deteniendo? Tengo yo también acá mi... Entonces, lo que está sucediendo... Creí que tenía yo micrófono. tengo un computador de 3:41 llevo, no están los 5 minutos. Señor, yo no le hablaba a usted, disculpe que tenía el micrófono prendido. Bueno, continúo. Me da otro minuto, como dijo aquel. Mire, esto es un hebraísmo, es decir, la figura literaria judía, una metáfora. Significa creer firmemente en Jesús. Lo vamos a demostrar ahorita. Creer firmemente en Jesús, eso significa comer su carne y beber su sangre. ¿Dónde lo dice? Lo dice aquí mismo en Juan 6, en el verso 35, dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Y dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Juan 6, 28 y 29. Luego sigue diciendo en el verso 35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, fíjense bien, el que en mí cree, este capítulo tiene como unas 15 veces la palabra creer, no tendrán sed jamás más. Yo os he dicho que aunque no me habéis visto, no creéis. Y vuelve a decir en el verso 40, Tiempo. y esta es de mi Padre,
que todo el que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Es exactamente lo que dice en el verso 54. Le dije tiempo. Creer en comer. Le dije Entonces, tiempo, señor José Luis. totalmente refutado, ni siquiera lo que dice la Escritura creen. Bueno, Amén. le voy a dar un minuto de más a Pete porque usted no me hace caso. Entonces sigo a terminar. Eso es lo mismo, por ejemplo, dice el texto, Dije este es tiempo, el pan. señor José Luis, que no entendió. Señor José Luis, ¿no me escucha? No, estaba bien emocionado. No, pues sí miró que le puse el cronómetro ahí, pero usted gusta seguir hablando y hablando y hablando, ¿verdad? Pero bueno. Pues sí, hermanitos, ¿qué No, sigue después de señor, le dije que después se queja, ahorita ya terminó su Sí, tiempo. sí, sí, Bueno, sí, nada más. gracias. Ok, Pete, ¿estás listo? Gracias. Sí, a ti. Bueno, ya Pregunta. miramos las grandes mentirotas que se echó mi cliente. Teléfono apagado, Quiero José saber, Luis. La grandes mentirota que se tiró mi Barbies, diciendo todo lo que se le ocurrió decir. Que ella me reputó, que porque el sacrificio solamente fue una vez y para siempre. Bueno, Señor, le vuelvo a repetir. El Señor Jesús dijo, estaré con su iglesia, ¿cuándo? Hasta que Él venga. ¿Y cómo va a estar en su iglesia el Señor Jesús? En el pan y en el vino. Ahora, Él dice, vamos a ver si los padres de la iglesia le creen todas las tonterías que Él dijo. El primer catecismo de la iglesia que se llama DH. En el capítulo 9, versículo del 1 al 5 dice, acción de gracia, la Eucaristía en cuanto la acción de gracia, la Eucaristía da gracia primero y en cuanto la copa, te damos la gracia, Padre nuestro, por la santa vid de David, tu siervo, que no diste conocer por medio de Jesús, tu siervo, a ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Y en cuanto al pan partido, te damos gracias, Padre nuestro, por la vida y el conocimiento que nos diste en conocer por medio de Jesús, tu siervo, y ti la gloria por los siglos de los siglos, así como el pan partido fue espacio sobre los montes y se reunió y se hizo uno, así sea, nos reunía tu iglesia desde los confines de la tierra en tu reino, porque tuyo es la gloria y el poder en Jesucristo por los siglos de los siglos. Ahora vamos con otro, con uno de los padres de la iglesia, San Ignacio de Antioquía, el año 50 al 110, dice lo siguiente. El obispo de Antioquía en Siria, San Ignacio de Antioquía, junto con San Policarpo, fueron discípulos directos de San Juan. Y es Miranda, por lo tanto,
se les concedieron un puesto entre las eras de los apóstoles y le eran de los padres de la iglesia durante en Roma. Dice lo siguiente. Vamos a lo que nos interesa. Al tema de la Eucaristía está en el capítulo 4, que es los Filenno. Tengo confianza en vuestro Señor que nos sirve. Otra manera, por lo tanto, escribe la Eucaristía porque hay una sola carne del Señor Jesucristo y una sola sangre que fue derramada por nosotros. Es una se parte también un pan para todos los complicantes. Se reparte una copa entre todos y no hay más que un altar para toda la iglesia. Un obispo con el presbítero y los diáconos más con siervos puestos, que también hay un solo ser, no engendrado, de Dios el Padre, el Hijo unigénito, de Dios Verbo y hombre, y un consolador, el ¿Me escucha? Espíritu de verdad. Gracias a ti. Bien. Gracias. Le di los segundos de más que todo José Luis para hacer justo. Bueno, entonces ahí quedó la 5 minutos de computación de PIT. Y ahora nos vamos a las preguntas. Una pregunta intercalada. Hay 2 preguntas cada uno intercaladas. Supongo que José Luis va a formular su pregunta porque comenzó, ¿verdad? Exacto, usted. Él comenzó, él empieza. Muy bien, José Luis. Ok. 1 minuto para Yo formular su pregunta. Adelante. solamente dos preguntas. Solamente dos preguntas. La primera, el Señor Jesucristo en 23 dijo, entonces si alguno le dice, mirad, el Cristo está aquí o ahí, no le creáis, porque eran falsos cristos y falsos profetas, que eran grandes signos capaces de engañar, si fuera posible, a los mismos elegidos. Pregunta es, ¿le debo de creer a Cristo o le debo de creer a la Iglesia Católica cuando el cura levanta la hostia? Aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa es la primera pregunta. La otra, No. ¿cómo es? Páreme ahí su carro. Una pregunta. Primero tiene que ser una pregunta. ¿Cómo que 2 preguntas? Concéntrese, José Luis. ¿Cuál es su pregunta? Okay. Ya se le pasó su minuto, ya lo concluyó, pero no especificó exactamente la pregunta. Es una pregunta primeramente. Y ya después que haga su pregunta, a usted le toca formular la segunda pregunta. Voy. Una pregunta, 1 minuto para la pregunta y 2 minutos para responder. 2 minutos para responder y 2 minutos para refutar la respuesta. ¿Cuál fue su pregunta en concreto? En concreto, vuelvo a repetirla. El Señor dijo, si me dicen que ahí está el Cristo allá, no crea. ¿Debo de creerle a Cristo o debo de creerle a la Iglesia Católica que dice, aquí está el Cordero de Dios cuando levanta la hostia? Esa es la pregunta. ¿Entendiste la pregunta?
Tienes el micrófono apagado. A ver, que me dé el versículo de capítulo 24. Tú en el capítulo 24, ¿cuál versículo? 23. 23. 24, 23. Se te va el tiempo, Ok. pero bueno. Bueno, Tim, ponme el Oh, cronómetro. Dice, 2 en minutos. tal tiempo, si algunos os dice, el Cristo o el Mesías, este está aquí o allí, no le creáis. ¿A qué se refiere ese versículo? Se refiere a las personas que andan fundando chiqueros por todos lados y que tienen un Jesús a su medida, como dice Primera de Corintios, mejor dicho, Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 1 al 15. Ahí está ese Jesús que habla San Mateo, capítulo 24, versículo 23. A esto es lo que se refiere. Ahora, según lo que me dice mi contrario, viene a decirme a mí que si le creo lo que diga la Iglesia Católica o lo que creo lo que diga Cristo. Yo le creo lo que dice Cristo y Cristo dice que este es mi verdadero cuerpo. Vamos a ver si lo dice o no lo dice, que es una verdadera, su carne es verdadera o es una fantasía erótica, como dicen nuestros queridísimos hermanitos sectarios masones chupayesos. Dice así. Cuidado, cuidado. Sí. Dice, porque mi carne verdaderamente, no dice mi carne simboliza o afigura, ahí dice mi carne verdaderamente es comida y mi sangre verdadera es verdaderamente bebida. ¿A qué se refiere? Vamos a hacer pan, ponemos el pan, hacemos el pan, estamos el pan, lo levantamos en el aire y ese pan, porque según ellos dicen que Dios no tiene poder. Bueno, Dios sí tiene poder, lo que no tiene poder son sus pastores. Se levanta y dice, Señor, te damos, Señor Jesús, este es tu cuerpo. ¿Y ese cuerpo qué? Se conforma, el pan se convierte en qué? En carne. ¿Y ese vino que se convierte en qué? En sangre. Pues ahí Ok, dice que es verdadera comida y verdadera bebida. Gracias a ti. ok, gracias. 30. Ahí está la respuesta de Pete. Ahora vienen los 2 minutos de refutación a la respuesta. Adelante, José Luis. Pues es chistoso que de esa interpretación mente no se refiere a personas, porque las personas se refieren el verso 26. Dice, si así os dicen, está en el desierto, no salgáis, o está en los aposentos, no lo creáis. Fíjense bien que no ni a cosas, porque Jesús dice, porque como el relámpago sale por el oriente y brilla hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Así que Jesús no baja en cada consagración. Él no baja, él va a venir tal y como dijeron los ángeles, como cuando se fue. Así como lo vieron irse, así va a regresar. No va a venir de manera neta y se va a meter en una galleta. Esto no se puede hacer porque tendrían, como solo que le crean pues el santo es Ligorio, que dice, sacerdotes, ustedes hacen bajar al Hijo del Hombre, dice, y entrar en la Eucaristía. No se bajen de los altares porque ahí los necesitamos. Unas alabanzas blasfemas al extremo. Pero bien, cuando Jesús está hablando allí en ese texto que mi sangre es verdadera comida, recordemos que le está hablando en parábolas a los de afuera, en verso 41, a los judíos incrédulos. Leo así, y todavía más adelante dice, mis palabras no entienden, mis palabras son espíritu y son vida. La carne para nada sirve. Les trató de ayudar,
pero ellos no entendieron, ellos creyeron literalmente, tal y como creen el día de hoy, ustedes. El Señor Jesucristo no se come por la boca. Cuando Él mismo ofreció a sus apóstoles el pan y el vino, cuando les ofreció la sangre, fíjense bien, les ofreció la sangre, tomen y beban todos de ella. Había un mandamiento que leíste, Pitágoras, que no se podía comer la sangre porque en ella estaba la vida. Y el Señor Jesucristo les da a beber sangre, violando la ley de Dios. Eso es falso. Los apóstoles la bebieron porque Él estaba hablando en Si no puede escucharme, puede mirar. José Luis, si no puede escucharme, puede mirar. Ah, no me estaba fijando, perdonen. Écheme un grito fuerte. 25 segundos me pasé, hermano, disculpe. Ok. Así que Mi pregunta es la siguiente. Vamos a... Tienes un minuto para formular tu pregunta. Adelante. Ok, Oti. Mi pregunta es la siguiente es, San Ignacio de Antioquía, discípulo directo del apóstol Juan, en la carta a los Filadelfianos, capítulo 4, si él cree que la Eucaristía era simbólica o era presencia real de Cristo. ¿Me lo puedes responder, por favor? Ahí claramente, yo te podría dar la respuesta de Ignacio de Antioquía, pero que Antioquía nunca dijo, así ha dicho el Señor, como dicen los a mí no me interesa. A mí, yo te voy a responder una pregunta. Hace rato quemaste un cartucho a lo tonto, porque todo lo que dijeron los padres de la iglesia, pues es lo mismo del catecismo. De ahí se nutrieron ellos, o sea, no tiene validez bíblica. ¿Cómo me haces una pregunta de un hombre apóstata que habla lo diferente a lo que dice la Biblia? Es una pregunta que quemaste otro cartucho aquí. Yo no te voy a responder de estos hombres porque jamás en sus escritos dice, así ha dicho el Señor. O sea, Dios nunca les reveló todo lo que escribieron. Bueno, ni uno de ellos. Si tú puedes mostrarme un texto de tus escritos que diga, así ha dicho el Señor. Si no va a responder la pregunta, le van a formular otra pregunta. No se agarre hablando y hablando y hablando, porque si ya dijo que no va a responder la pregunta, le van a formular otra pregunta. Échame otra pregunta. A usted no le toca estar hablando. Usted diga, ya dijo, no voy a responder esa pregunta, entonces le van a hacer otra, porque esa pregunta no la quiere contestar. ¿Por qué será que no la quiere contestar, Oti? ¿Será porque tiene mimi? ¿Miedo de quién? Es como si hablara Pitágoras, que digo Antioquía. Tienes mimi. Es como si fuera Pitágoras. Tienes mimi, eso se compone. Eso se cree. No quiso responder la pregunta. Bueno, del Papa. Hay que bueno, te voy a hacer otra pregunta, pues ya voy con otra pregunta. Según la DH, ¿no? la DH, capítulo 9, versículo del 1 al 5, dice que la Eucaristía es la presencia real o es simbólica. Adelante. Esos son los escritos directamente de los apóstoles. Adelante, responde. Tiene 2 minutos para contestar, José Luis, adelante. Otra vez de nuevo. Dicen ustedes que la Didache la escribieron los apóstoles. ¿Y dónde está el autor? ¿Por qué no dice escribió quién? Un mandamiento, eso lo escribió cada apóstol. Otra pregunta más. Es la misma literatura católica. Tú no me haces preguntas de tu literatura. Yo la voy a negar. La escritura dice claramente que nosotros hacemos el memorial como ordenó el Señor Jesucristo. Hagan esto en memoria mía. En memoria mía. No van a volver a matarme, no van a volver a hacerme bajar del cielo. Háganlo en memoria mía. Y Pablo lo dijo claramente. Cada vez que comemos este pan y bebemos de esta copa, fíjate cómo lo dijo. Él no dijo comemos del cuerpo y de la sangre de Cristo, dijo del pan y de la copa. Dice, anunciamos la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo hasta que Él venga. Al decir Él venga, habla de una ausencia el día de hoy.
vamos a estar haciendo, recordándolo. Cuando Él regrese, ahí le vamos a parar. Eso es lo que dice Pablo. Hasta que Él venga, habla de una ausencia del Señor físicamente en la tierra. Ahora, esta expresión absurda y blasfema dice que está en la Eucaristía tal y como está en el cielo. Cuando al apóstol Juan, cuando vio la revelación, no pudo ver al Señor Jesucristo, cayó en pie. No pudo verlo por la gloria. Lo mismo Daniel, cuando ve al Señor Jesucristo, no puede ver a Dios por la gloria de Dios. Y esa blasfema declaración, aquí en la tierra ocupan ponerle velitas porque no hay gloria, no hay reflejo, no hay una lucecita que le salga a la hostia. Yo se los dije en el retiro espiritual donde me llamaron según para convertirme en católico. Ahí en silencio va con la hostia. En el tema Hermanos, de historia, bueno, ya está. Adelante. Ok, muy bien, ahí está. Gracias, José Luis. Las historias personales se platican en temas de exponga su. Sorry, que gasté mi tiempo de balde. Otra pregunta, Pip. Bueno, lo bueno es que usted adelante Pip, con la refutación 2 minutos. Gracias a ti, gracias a ti. Él dijo que él no me quiso responder la pregunta. ¿Por qué será que no me quiso responder con San Ignacio de Antioquía? ¿Por qué será que no me quiso responder con el DH? ¿Por qué será que se fue por otro lado donde no fue hecha la pregunta? ¿Por qué será que él mismo se inventó la pregunta y él mismo se la respondió él solo? ¿Por qué será que hizo todo esto, mi querido público? ¿Qué se deberá todo ese desespero, ese sofoque? ¿Será que Satanás lo tiene bien agarrado al pobre que no lo deja ver las escamas que tiene en sus ojos como San Pablo? Bueno, pues eso será para otro día. Pero lo que nos dice la palabra, dijo San Pablo, dijo que ese memorial es, ¿para qué es un memorial de qué? Es un sacrificio. El memorial es un sacrificio y es algo real, no es algo simbólico, figurativo o inventado por cualquier superestrella de los shows de la sectarismo. Es algo real. Por lo tanto, ¿cómo se ofrece a Dios? Se ofrece un sacrificio. Un sacrificio porque todos los cultos de la historia han sido con sangre. Él me puede decir que en los cultos no hay sangre. Bueno, será en su changarro, porque en mi culto sí hay sangre. En el tuyo no hay sangre, ese es problema tuyo. Pero en el mío sí hay sangre. Y yo sí le creo al Señor Jesús que ese vino se convierte en sangre. ¿Tú quieres creerle a tu pastorete a tu chiquero? Le puedes decirle tú que ahí simbólicamente representa la sangre de Cristo. Pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que es verdaderamente, ¿qué? Bebida. Verdaderamente, ¿qué? Comida. Por lo tanto, reputado. Gracias, Pete. Ok, muy bien. Ahí estuvieron los 2 minutos de la reputación a la respuesta. Buenas noches. Ok, ahora vamos a la segunda pregunta de José Luis hacia Pete, ¿verdad? ¿Sí voy bien? Sí, vamos bien. Perdonen, disculpen la interrupción. Solo mandé el link, Gustavo, disculpen. Ok. Entonces vamos a los... Por favor, confirme de recibido, Gustavo. Gracias. Ok, Han. Estamos en medio de un debate, Han. Esperando, justamente vine acá nomás mientras estaba esperando. Disculpen, sí, ya voy para allá. Segunda pregunta, José Luis, adelante. Ajá. A ver, ¿cómo puede usted demostrar que en la Eucaristía se está sacrificando de nuevo al Señor Jesucristo? A ver, yo creo que vuelve a formular su pregunta, José Luis, porque yo no he escuchado que la Iglesia enseñe
creo que formule su pregunta nuevamente. ¿No la entendió Pitágoras? ¿No la entendió? ¿No me ha contestado? Yo soy la moderadora la que le está diciendo que no puedo aceptar la idea que la iglesia no enseña, José Luis. Que matan a Jesús, esto no lo enseña la iglesia. O sea, mejor por una pregunta. Enseña que la Eucaristía es el sacrificio de Cristo, renovado y actualizado todavía de pilón, dice ahí. ¿Te lo leo? Ok, ¿Sí? ahí le acepto su pregunta. Ahí le acepto su pregunta, pero como la formó antes, no, la iglesia no enseña que matan a Jesús, entonces esa pregunta no, como yo como moderadora no la puedo aceptar porque eso no lo enseña, no es parte de la doctrina de la iglesia, José Luis. Número 1366 del Catecismo. La Eucaristía es pues un sacrificio porque presente o hace presente el sacrificio de la cruz, porque es su memorial y aplica su fruto. La iglesia lo enseña. Ok, de esa manera, ahorita ya formuló más bien su pregunta. Formúlela nuevamente para que se le entienda a Pete, sin muchos rodeos. La iglesia puede demostrar que realmente la Eucaristía es el mismo sacrificio de Cristo. ¿Es el cuerpo y la sangre de Cristo? ¿Eso dijo José Luis? El sacrificio de Cristo. La Eucaristía es el sacrificio. ¿Entendiste la pregunta, Pete? Si la Eucaristía es el sacrificio de Cristo, eso es lo que escuché. ¿Esa es la pregunta? José Luis. Así es. ¿Cómo puedes tú demostrar que la Eucaristía se repite el sacrificio de Cristo? ¿Cómo lo puedes demostrar? O sea, que vuelve a morir y vuelve a resucitar. O sea, todo eso que sucedió allá en el Calvario, ¿cómo tú lo puedes demostrar que se repite en la Eucaristía? Porque acá dice el catecismo que es el mismo sacrificio. Incruento, por eso se le llama incruento en la iglesia. Ok. ¿Entendiste ahora sí la pregunta? Sí, te la entendí. Es que lo que pasa es que José Luis no entiende lo que dice la cita bíblica que lee. Jesucristo dijo en San Juan capítulo 6, vamos otra vez al texto bíblico. No me ponga mi tiempo ahorita a ti, déjame irme con el texto bíblico, te aviso, te voy a avisar Muy cuando bien, estés listo. muy bien. Permítame, tengo que buscar el texto. Capítulo. Vámonos, capítulo 8. Ok. Señor Jesucristo, ahora sí, ya puedes ponerme el tiempo. Okay. Dijo lo siguiente, versículo 55, dijo, quien come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne verdaderamente es comida. O sea, se ve como un simple pan, pero no es un pan, es la carne del corazón de Cristo. Y mi sangre es verdaderamente bebida. Se ve como vino, pero no es vino, es la sangre de Cristo. Por lo tanto, el único sacerdote que se hizo sacrificar él mismo y se dio por él mismo como ofrenda de sacrificio fue Cristo. Así que el sacrificio que él mismo estableció en San Mateo 26, versículo 26 en adelante, él mismo se ofrece y él mismo se da para ser comido y ser bebido. Si él no cree eso, entonces no cree en Cristo, porque Cristo ningún lado dijo que eso es una figura.
Y aquí pues lo dice claramente. Yo le creo a Cristo lo que aquí dice. Yo no sé cómo Él me va a mostrar lo contrario. Gracias. Muy bien. Te faltó para los 2 minutos. Ok. Adelante, José Luis, con la refutación a la respuesta. Mira, hermanito, vuelve el tiempo. Lo que dice el texto es lo que ocurrió allá cuando el Señor murió. No hay nada que decir de allí. Yo te pregunté cómo vas a demostrar cómo haces tu sacrificio. El que te comiste el domingo, ¿cómo es que fue un sacrificio? ¿Cómo demuestra la iglesia que fue un sacrificio? No, para empezar, fíjate bien, ni te dieron sangre, te dieron la pura hostia. No te dieron la sangre. No hubo sangre. Fíjate bien, para que haya un sacrificio tiene que haber sangre. Ahora, tú mismo leíste el texto que donde no hay sangre no hay sacrificio. Tú mismo leíste Levítico al principio de tu disertación. ¿Cómo que se te olvidó ya? Si no representa ni características, ni pruebas, ni nada de que sea un sacrificio, porque el numeral 1338 dice que es un 1366. Fíjate, hasta tiene el número feo. Dice que es un sacrificio. Si no hicieron un sacrificio, no matan a nadie, no le meten una daga, no le dan latigazos a nadie. ¿Cómo es un sacrificio? Ahora, ofrenda. Si se refiere a una ofrenda, la escritura dice que ya fue hecha una vez para siempre. ¿Cómo está eso que están haciendo una ofrenda cuando ya fue hecho una vez para siempre? Todo está fuera del texto bíblico. Y tú vienes a decir que ya estoy refutado. Todo está al revés, hermano. ¿Entiendes esto? Sal de ahí. Acuérdate que quedamos la vez pasada. Sal de ahí. No tengas miedo. La escritura dice que los cobardes no verán el reino de los cielos, ni los idólatras, ni los borrachos, ni los adúlteros, ni los asesinos, ni mentirosos. Los cobardes no verán el reino del cielo. ¿Qué te detiene en una congregación donde pura mentira te enseña? Bueno, acabamos. Ok, muy bien. Ahora vamos a la segunda y última pregunta de Pita hacia José Luis. Adelante, Pita. Ok, le voy a hacer la pregunta respecto a San Cipriano, la Cartago, en el 200 al 258 DC. Mi pregunta es la siguiente. Pregunta sobre la palabra. En la carta 62. Mandados por Dios para escribir sus textos. Sé honesto contigo mismo. Capítulo es como si 4. ¿Por qué? Si dijo fulano que es la Eucaristía, la presencia real, cualquier persona que tú me digas, pero no es un apóstol, no tiene la autoridad. Cítame un apóstol, hazme una pregunta sobre un texto. Esas preguntas no vienen al caso, no tienen valor ¿Cómo doctrinal. que no? Si tienen todos los valores nutricionales, porque ya te mostré que esa es la doctrina. Esa es la doctrina, la doctrina es esa. Tú lo estás negando la doctrina, tú no crees en Cristo. Bueno, te voy a hacer otra pregunta, porque yo no estoy de maricón llorando, ¿no? Te voy a hacerte otra pregunta. Aquí ya no estoy de llorón. La pregunta es la siguiente. Dame el texto bíblico donde dijo el Señor Jesús que no hay sacrificio y que no hay sacrificio del todo y que eso simplemente es una simbolismo. Ok, muy bien, ahí está muy bien la pregunta. Tiene 2 minutos para contestarla, José Luis, adelante. Es muy sencilla esa pregunta. En la última cena, hermano, en la última cena, cuando el Señor da a beber, a comer su cuerpo, dice claramente que será entregado por el perdón de los pecados, su cuerpo. Él estaba de frente a sus apóstoles, fíjate bien, y comieron pan. ¿Tú crees que los apóstoles pensaban en su corazón que se estaban comiendo al que estaba ahí sentado a un lado de él? Ahora, cuando les dijo, beban todos de ella, refiriéndose a la copa, porque esta es la sangre de la nueva alianza,
cuando está prohibido comer la sangre en la ley en la cual vivió Cristo. Los apóstoles sabían que estaba hablando de manera simbólica como él siempre hablaba. La escritura lo dice en Marcos 4:31. Y así hablaba el Señor en parábolas, y sin parábolas nunca les hablaba, conforme podían entenderle, pero a sus discípulos les explicaba todo. Siempre hablaba en parábolas, pero él se los explicaba a sus apóstoles. Y así lo vertió Juan en el sentido figurado, para que cayeran los que tenían que caer. ¿Sí? La escritura está escrita para el pueblo de Dios, como dice en Apocalipsis 1. Fue escrita para los siervos. La profecía fue dada para los siervos de Cristo, para los que entienden, no es para todos. Desgraciadamente creen que entienden y no entienden. Por favor, hermanos, hay que atender primero la palabra, hay que entender lo que dice la escritura y ya después lo que digan los hombres. Si te conviene por alguna cosa, pues créele si tú quieres. Pero cuando se diga la palabra de Dios, debes de aceptarla y comprenderla. El Señor siempre habló en parábolas. Amén. Tiempo. Ok, muy bien. Bueno, Adelante, dijo él Pito, para refutar la respuesta. Adelante. permíteme. Vamos Ok, pues, déjame agarrar la parte donde él dijo que era San Marco, pues lo vamos a San Marco 14, vamos a San Marco 14, versículo 24. Y dice, ya ahora sí, te pone el tiempo. Dice, ok, a ver. ¿es verdadera que? Dice, hoy es esta sangre, dice, de la alianza nueva, testimonio, la cual será derramada por muchos. Después dice, este verdadero es el pan que le voy a dar, que es mi carne, que es mi cuerpo. Ahí nos dice que es simbólico. En ninguno de los dos versículos habla de simbolismo. Yo no sé quién le enseñó a este tarantado Biblia donde no existe ni un solo versículo que diga que es simbólico. Ahora, ¿qué es lo que se refiere con ese memorial? Es un memorial de sacrificio. Lo dice Éxodo 24, versículo 6. Ahí vemos que está hablando que es una memorial de sacrificios. Si era un memorial de fantasías eróticas como le enseñan en las sectas en los chiqueros, pues ahí pues tuviéramos que decir, bueno, pues que tienen razón. Pero dijo así, dijo, tomó entonces Moisés la milta y de la sangre y echándola en una taza y derramó sobre el altar la otra mitad. Y tomando el libro en que estaba escrita la alianza, le leyó la letra del pueblo, y el cual le dijo, haremos todas las cosas que he ordenado el Señor, y él seremos obedientes. Como podemos ver, ¿qué es lo que se refiere? A un memorial de sacrificio. Gracias a todos. Muy bien, ahí está el debate. Hemos llegado al final del debate. Ya se hicieron las dos preguntas, ya se contestó y se refutaron las respuestas. Hemos llegado al final de este debate. Se despida, señor Luis. Por favor, un minuto para su despedida. Yo le doy gracias a Dios por una oportunidad más de explicar su palabra. Todo queda para el que quiera recibirla, no es para todos, hermanos. Gracias a los que nos escucharon, gracias a los que entendieron, gracias a Dios por ello, gloria a Dios por los que entendieron.
Y pues con el corazón en la mano les digo, sigo aquí para seguir discerniendo la palabra con la verdad del Evangelio, sin tocar puntos de las tradiciones humanas. Eso no nos ayuda mucho. Tenemos que seguir el Evangelio como sigue. Paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Ok, adelante, Pete, con tu despedida. 1 minuto para tu despedida. Gracias. A mi querido público que vayan a ver esta grabación después que la vayamos a subir a YouTube. Gracias a José Luis por el debate. Me despido con una pequeña oración. Yo creo en el Señor, en ti, que eres la verdadera, suprema. Creo en todo lo que me has revelado. Creo en todas las verdaderas. Creo que espera mi Santa Madre, la Iglesia Católica y Apostólica, la fe en la que nací, por tu gracia, la fe en la que quiero vivir y luchar, la fe en la que quiero morir. Amén. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias a todos. Adelante. Muy bien, gracias, Pete. Bueno, que Dios los bendiga. Me despido desde California. Que Dios los bendiga y gracias por sus likes, gracias por su presencia, los que van a mirar el debate, gracias a los que lo miren. Que Dios los bendiga y bendiga a sus familias. Nos despedimos. Adelante, Pete. Adelante, hermano José Luis. Perdón, Miranda, ¿vas a despedirte antes de terminar la grabación? Bueno, parece que no.